Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí en este interesantísimo evento, no sé, congreso o pequeño acto. Y bueno, lo que vamos a contar va a ser un poco los resultados, muy brevemente. Y vamos a intentar que sea breve. Los datos de una encuesta hecha entre enero y febrero de 2019, justo al inicio del programa Stop Cortaderia, ¿no? Cortaderia. Digamos que entrevistamos a gente de toda Cantabria, por lo menos de la zona de Cantabria, de las zonas de Cantabria que están más afectadas por el plumero, y se hicieron 300 entrevistas, lo que viene a significar un margen de error en torno al 5 y pico %, pero bueno, yo creo que es una cosa que para ver tendencias es suficiente. Se hicieron por cuotas de sexo, edad y hábitat. Y los resultados en términos generales, son los resultados para Cantabria, pero consideramos que son extrapolables en términos generales a lo que podría ser Asturias, probablemente Galicia, incluso Portugal, en el sentido de que si analizamos los datos, por ejemplo, de encuestas ambientales, de barómetros ambientales del CIS, coinciden bastante bien, o incluso con otras encuestas que hemos hecho nosotros sobre temas ambientales, hay algunas tendencias que son bastante coincidentes, no tanto sobre la cortaderia, que es digamos algo más específico, pero sí en términos generales con respecto al medio ambiente. Y tampoco parece que en los 2 años pasados, desde que se hizo la encuesta, que parece en un mundo con esto de la pandemia, haya cambiado demasiado la percepción social del problema que supone el plumero de la Pampa, ¿no? Lo primero de todo que preguntamos es, oiga, ¿ustedes creen que el medio ambiente es algo importante? Y como sucede en ese tipo de preguntas, algo así como el 90% de las personas entrevistadas nos han dicho que sí, que efectivamente el medio ambiente es algo fundamental, muy importante, y sobre todo lo ha dicho la gente sobre todo más joven y algo menos la gente, digamos, de mayor edad. Sin embargo, hay paradojas. Por ejemplo, la prioridad es menor entre aquellas personas que tienen prácticas digamos, ecológicas avanzadas, es decir, gente que recicla, gente que se mueve en vehículos ecológicos o que utiliza más el transporte público, en bicicleta, en aquella que no lo utiliza, quizá por el mayor nivel de exigencia respecto a la ecología que tienen, o al medio ambiente, que tienen respecto a las personas, al común de la gente, digamos, que tiende a reaccionar ante el medio ambiente como si fuese algo, digamos, importante, pero sin entrever sus consecuencias, las vastísimas consecuencias que tiene a nivel, digamos, cotidiano, personal, de conducta, etcétera, etcétera. Cuando preguntamos si la sociedad en general cuida el medio ambiente o se preocupa del medio ambiente, encontramos que hay una fuerte autocrítica. Es decir, hay un 93%, un 85% de gente que no cree que se cuida poco o nada el medio ambiente. Tenemos también unos jóvenes que son mucho más críticos que la gente digamos, digamos de más edad. Y en términos generales se ve que, digamos, que hay una percepción del medio ambiente como algo importante y a lo que no se atiende suficientemente. Eso sí, lo que se tiende es también a pensar que son las administraciones públicas las que hacen poco, las ONGs hacen mucho, 70-80% casi de gente que cree que las administraciones hacen poco, las ONGs hacen mucho, un 50% aproximadamente, y que la ciudadanía cree que ellos hacen poco también, pero se focaliza el tema sobre todo en lo que es la carencia medioambiental por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, cuando preguntamos cuáles son los problemas que afectan al medio ambiente, nos encontramos con algo curioso y que se detecta también en otras encuestas, y es que primero tendemos a pensar en el medio ambiente como algo cercano y además relacionado con lo que podemos llamar la suciedad. Es decir, la gente que utiliza la mar o la playa habla de los plásticos en el mar o de la suciedad en la playa, la gente que vive en el campo habla de la suciedad de los ríos o de la contaminación de los ríos, y la gente que vive en las ciudades tiende a hablar de la contaminación, digamos, atmosférica. Pero, sin embargo, digamos que cuando no hay una conciencia o por lo menos un entendimiento de la complejidad general del medio ambiente. Por supuesto, cuando hablamos del plumero de la Pampa, prácticamente nadie habla de él como problema, y cuando se habla de él, digamos que es más entre la gente de más edad y entre la gente sobre todo que vive en el campo.
quizá por ese fenómeno que decíamos de cercanía al problema del medio ambiente. Destaca también un 14% de la población que dice que no sabe citar ningún problema medioambiental. Estamos hablando de un 14%, una de cada 7 personas no es consciente de que haya un problema ambiental. Cuando hablamos también sobre el conocimiento de los programas medioambientales, nos encontramos con una abrumadora mayoría de personas que no conocen ningún problema medioambiental. Estamos hablando de Cantabria. Aproximadamente el 80% de la población no conoce ningún tipo de programa ambiental. Un programa, por ejemplo, como Provoca, es conocido por un 4% de la población, que se sube hasta el 13% en la zona de Torrelavega y su comarca, y un 8% en los rurales interiores, pero solamente un 4% de los cántabros lo conocen. Otros programas, por ejemplo, como EcoEnves, BirdLife o otros programas distintos, son citados por un 3% de la población, que sube hasta el 12% en el rural y hasta un 10% entre los grupos de población más concienciados de los problemas ambientales. Digamos que la notoriedad de programas como Provoca sube cuando se recuerda explícitamente sus nombres. En ese caso sí que ya sube un poquito y la gente se acuerda, pero de forma espontánea es conocido solamente por un 4% de la población aproximadamente. ¿Qué sucede con Stop Cortaderia? Bueno, pues Stop Cortaderia es conocido, una vez citado, por un 6,4% de la población de Cantabria. Apenas se detectan diferencias de opinión por agregados, es decir, por grupos de edad, por conciencia ambiental mayor o menor. Y es uno de los más conocidos en los municipios, en los municipios que no han disfrutado de programas contra la cortadería. También, y aunque en menor medida, entre aquellos que tienen prácticas ambientales avanzadas. Es decir, la notoriedad hace 2 años, sería interesante saber qué es lo que pasa ahora, después de 2 años, pero hace 2 años, digamos, que solamente una vez que se citaba el programa específicamente, era conocido por un 6,4% de la población. En cuanto a la cortadería, o plumero de la Pampa, cuando es citada de forma espontánea, decimos que es muy poca gente, un 6% la que la cita. Cuando se les describe ya son más, y nos encontramos con que hay un 72% de la población que sí conoce lo que es la cortadería. Es más identificada también por los habitantes de las zonas rurales y por aquellos donde no se han llevado a cabo acciones contra la cortadería, ¿no? Y especialmente, como decía, en las zonas rurales, donde todos los entrevistados manifiestan conocerla, quizá por esa proximidad que decíamos hacia el problema. Es más identificada también de los entrevistados con mayores prácticas ecológicas, es decir, personas que tienen más conciencia ambiental. Y por último, los jóvenes, que son los que manifiestan o que dan más importancia al medio ambiente, son sin embargo los que menos conocen a la planta y son además los que menos importancia le conceden. Probablemente la explicación esté en que los jóvenes tienden a vivir en zonas urbanas o periurbanas, y no tienen tanto contacto como pueden tener los habitantes de las zonas rurales con el plumero de la Pampa, ¿no? Sobre qué hay que hacer con el plumero, las respuestas son radicales. Digamos que cuando preguntamos qué problemas plantea, digamos que hay práctica unanimidad en señalar un 90%, 90 y tantos, que es una planta invasora. Hay conciencia de que es una planta invasora. Hay conciencia también en que es conveniente eliminar el plumero, y hay más discrepancias, sin embargo, sobre la posibilidad de erradicarlo completamente, con un 52% que cree que no es posible y un 40% de gente que cree que sí es posible. En todo caso, lo que es importante es en que, digamos, que hay que dedicar la mayor cantidad de recursos posibles a eliminar la cortadería. Una vez que se menciona, yo digo que previamente a la mención, la cortadería es prácticamente desconocida. Por lo tanto, la población quiere que se elimine la cortadería, o por lo menos, digamos, que se contenga su crecimiento.
digamos que cuál es la mejor actuación que se puede hacer con esta especie. Se habla, la opción preferida es la erradicación total a cualquier precio, el 61% de la población, y luego el resto de la población, digamos que en porcentajes en torno al 15-20%, digamos que es partidario de soluciones menos radicales, como la eliminación parcial, la contención, etcétera, etcétera, y prácticamente nadie se apunta a decir que no hay que no hacer nada. Es decir, la conciencia de que es una planta invasora y de que algo hay que hacer con ella es prácticamente unánime entre la población de Cantabria. Los impactos también son conocidos, quizá no tanto, pero hay un 70% de que es consciente de que afecta al paisaje, de que altera el paisaje, digamos, más o menos natural de Cantabria. Digamos también que hay un 60% de la población que es consciente de que genera alergias, y también, digamos, hay un 80% que cree que altera los espacios naturales, ¿no? Los jóvenes parece que son más conscientes del impacto sobre el paisaje. Los residentes del interior de Cantabria, en cambio, son más conscientes del impacto sobre las especies naturales. Es decir, en función un poco de cómo se vive el paisaje, el territorio, no es lo mismo cómo se vive en las ciudades que cómo se vive en el entorno urbano, y por tanto también, digamos, los jóvenes que viven más en las ciudades, repetimos, tienen más conciencia de una percepción diferente del problema que se plantea. Y por último, los más concienciados medioambientalmente estiman menos los efectos sobre el paisaje que sobre los parajes protegidos. Se tiene conciencia de que determinados parajes, como por ejemplo algunas playas de Cantabria, están viéndose, algunos sistemas dunares están viéndose muy afectados por la cortadería. Digamos también que claro, cuando se habla de poner dinero, la gente está dispuesta a poner cuanto más dinero mejor. Digamos que en torno al 70%, más del 70%, 72% aproximadamente de la población, digamos que es partidaria de que se dediquen fondos europeos. Cuando se hizo esto no había pandemia, no sabíamos nada de los fondos Next Generation, pero bueno, ya que estamos con el tema verde, a lo mejor algo cae por ahí, no lo sé exactamente, y descubrimos un nicho de empleo en todo esto de los fondos europeos. No lo sé si hay fondos dedicados a ello o no, pero en todo caso, digamos que la gente es abiertamente, abiertamente y además casi de forma unánime, a la utilización de fondos europeos para para erradicar el plumero de la pampa, ¿no? En todo caso, la acogida puede ser un poco más moderada, pero poco más, en zonas en las que no se ha implantado ningún programa contra el plumero, pero digamos que no es apenas significativa la diferencia, ¿no? Y es más entusiasta, digamos, entre la ciudadanía de Santander y sus alrededores. Digamos que la gente de las ciudades parece más entusiasta de utilizar esto y de delegar un poco, digamos, la eliminación del problema entre digamos, el Estado o la Unión Europea, o a saber quién, digamos, que sean las administraciones públicas las que se hagan cargo del problema. Cuando hablamos también se apoyarían personalmente, digamos, este tipo de acciones de eliminación, nos encontramos casi con mitad y mitad. Hay un 40 y tantos % de la gente que dice que sí participaría, bien apoyando con dinero, bien mediante acciones personales, y en Asturias tenemos alguna experiencia, digamos, de sextaferias donde está haciéndose. En Cantabria no sé si será la misma situación, de gente que está dispuesta a ello. Tenemos que ver cuál es el grado de implicación, que no lo hemos medido en la encuesta tampoco con precisión. Y tenemos prácticamente otro 40 y tantos % que dice que no se implicaría personalmente en ello. Estamos hablando de mitad y mitad. Y después hay un 10% que no se implicaría, no, que diría que no sabe qué hacer exactamente, que es una forma elegante de decir que, bueno, no se atreven a decir que no, pero tampoco dicen que sí. Solamente hay un 10% de la población que dice explícitamente que no quiere saber nada del asunto. Pero, en principio, tener un 40 y tantos % de los cántabros, de la población de Cantabria, dispuesta a apoyar este tipo de acciones, me parece que es algo cuando menos notable y que habría que aprovechar de alguna manera, ¿no? Bien, ¿qué recomendaciones hay, no? Pues se habla de trabajar en varios vectores, de comunicación,
que en este momento soy incapaz de leer por completo lo que está puesto ahí, no sé si sea cuestión de acercarse o no, pero digamos que hablamos en vectores de comunicación, hacer comprender a la gente cuál es el problema cuáles son los problemas y las implicaciones que todo esto, y la complejidad, siempre la complejidad medioambiental, la complejidad de los problemas ambientales, el coste enorme que tiene este tipo de acciones y conseguir la implicación de la gente de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma hay que buscar, digamos, utilizar a los colectivos que están trabajando ya en todo este tipo de erradicación del plumero, digamos, especializados, utilizarlos como divulgadores, digamos, de la problemática, como transmisores, digamos, del problema a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía de las ciudades, que no olvidemos es la ciudadanía, digamos, o la parte más importante de la población y la que más desligada está del problema, ¿no? Y digamos que con carácter general todo apunta a la necesidad de generar una verdadera cultura ambiental. Hablamos de que el medio ambiente es algo que preocupa a todo el mundo, pero luego ya vemos que cuando concretamos, y eso pasa en cualquier encuesta que se haga, hay una conciencia más de la suciedad, digamos de la contaminación visual, que no de otro tipo de cosas, digamos entre toda la población. Que supere un poco el mero conductismo de señalar que es importante, sin conocer todas las implicaciones, los costes y, por supuesto, digamos, lo que la gente puede hacer más allá de pagar impuestos o de recabar, digamos, fondos europeos para solucionar este tipo de problemas y, concretamente, el del plumero. Y, por mi parte, muchas gracias y nada más. Muchas gracias a ti, Jacobo. Yo te haría una pregunta que es que como sociólogo has hecho un trabajo de campo en Cantabria, pero como ciudadano asturiano informado, ¿hasta qué punto crees que esas conclusiones son, o hasta qué punto tu percepción es que esos datos se podrían también ser similares o no en la sociedad asturiana? Yo creo que serían bastante similares. Para algunos trabajos, digamos, no sobre la cortadería, evidentemente, pero sí sobre problemas ambientales o problemas en algunos municipios en concreto, digamos que la percepción que hay sobre el medio ambiente es muy parecida a la que hemos detectado en Cantabria. Las encuestas, como dijimos al principio, que hace el CIS, por ejemplo, muestran una percepción también del medio ambiente, los problemas ambientales, muy parecida a la que tenemos en Cantabria, y no creo que difiriera en gran medida de la que encontramos en Cantabria. Eso sí, en Asturias hay cierta tradición comunitaria de trabajo, y yo creo que por ahí a lo mejor se podría, digamos, tener una pequeña ventaja, que quizá en Cantabria no exista en la medida que existe aquí. Pero no olvidemos que en todo caso en Asturias aproximadamente, y aunque sea de segunda generación, pero aproximadamente el 80%, 90% de la población vive en las zonas urbanas, con lo cual nos vamos a encontrar el mismo problema que hay en Cantabria, y es que la gente de las zonas urbanas, sobre todo la gente más joven, quizás sea menos consciente de los problemas concretos, de la complejidad del problema ambiental y del trabajo en la cortadería, que supone la cortadería, y bueno, pues eso es un pequeño hándicap, y bueno, habrá que, digamos, concienciar, comunicar, decir qué hay al respecto. Pues en esas estamos. Muchas gracias, Jacobo, por tu participación y muy agradecidos. A vosotros, muchas gracias también.